Buenas tardes, nuevamente acá desde la Feria del Libro de Salta, la 11ª Feria del Libro. Estamos acá con Marina Cabat, que va a presentar su libro se llama ¿Qué es el teletrabajo? Qué interesante, muy interesante este título. Es de Ediciones R&R y están participando. ¿Es la primera vez que participan en la Feria del Libro de Salta, la Ediciones R&R o no? Sí, primera vez. Ah, muy bien, bienvenidos. Much- Bienvenidos y esperamos el año que viene que vengan a Salta. Así también lo con, hacemos de manera presencial. con mucho Ya Sí, gusto. que ojalá. Ediciones R&R tiene muchísimos títulos, unas colecciones, y estuve viendo después de las presentaciones de otros libros de ustedes, estuve viendo la cantidad de libros que tienen de títulos, muy, muy interesante. Así que, bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá y los dejo con Yanina. ¿Usted va a presentar, vos vas a presentar primero Sí, a yo voy a hacer Marina? una presentación y después le vamos a dar la palabra a Marina. Perfecto, entonces adelante. Muchas gracias por Bueno, estar. No, muchas gracias. gracias a ustedes, muchas gracias a los organizadores por darnos la posibilidad de contar con este espacio para la presentación de libros. Y bueno, obviamente ojalá que el año que viene podamos ir para allá y estar presentes en la feria y bueno, conocernos en persona también. Bueno, estamos hoy presentando el libro de Marina Cabat, ¿qué es el teletrabajo? Marina Cabat es doctora en historia, es investigadora en CONICET, es especialista en historia del trabajo eh, y miembro del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, que edita esta colección de libros en la que se encuentra el libro de Marina, que es la colección de libros de la UNI, ¿sí? Es una colección de divulgación, acá está el libro, Marina, para que se vea, es una colección de libros de divulgación hecha para un público no especialista en temáticas tanto históricas como problemáticas contemporáneas. Y Silvia mencionó que hicimos otras presentaciones también de esta misma colección, de otros libros, que van tratando distintas temáticas para, digamos, un público no especialista, con un lenguaje muy accesible y que además también recomendamos y alentamos a los docentes a utilizarlo como material dentro del aula porque es realmente este, un material que sirve mucho para trabajar problemas, digamos, complejos, como, bueno, en este caso el teletrabajo, pero también bueno, hay otras temáticas, y que además tiene como complemento en la página de la editorial Ediciones R&R un apartado con material adicional al libro, ¿sí? Que pueden utilizar y bueno, ver a los que les interese ir a ver para ampliar un poco el conocimiento sobre esta temática. Ediciones R&R, paso el chivo, pueden encontrar y ver más del catálogo en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también en Mercado Libre están todos los títulos, así que se pueden por ahí buscar y además se hacen envíos a todo el país, así que pueden ir a ver y chusmear el catálogo de libros que tenemos. Bueno, después de esta presentación más general, vamos al tema que nos reúne hoy acá, que es el libro de Marina Cabat, que toma como temática el teletrabajo. Se pregunta, ¿qué es el teletrabajo? Y es una pregunta que eh, Marina se hace para desarrollar en el libro en un momento muy particular, y donde esa pregunta cobra una relevancia particular, que es en el medio de la pandemia por COVID, que obligó a gran parte de los trabajadores a adoptar esa modalidad, más bien, las empresas, a implementar esa modalidad para los trabajadores. Eh, entonces, esa pregunta cobró mucha mayor relevancia y desató muchos debates que Marina va tomando en el libro y va desarrollando, ¿sí? Que tienen que ver con, sobre todo, ver qué elementos de continuidad hay y qué elementos novedosos hay en la implementación del teletrabajo hoy en día. Y en ese punto hay toda una discusión que Marina encara
con, sobre todo, intelectuales, sociólogos, que presentan el teletrabajo como una novedad absoluta, y Marina lo que señala es que el teletrabajo, lejos de ser una novedad absoluta o histórica, ¿sí? Es más bien la continuidad de lo que se conocía como el trabajo a domicilio, ¿sí? Es decir, es una modalidad que ya existía y que obviamente va cobrando distintas formas a partir de cambios en este caso, sobre todo instrumentos de trabajo, como es la incorporación de la computadora. Y el teletrabajo, además, ya existía antes de la pandemia, ¿sí? Sobre todo a partir de la extensión en el sector terciario, y servía más que nada para encubrir una relación laboral, la relación de dependencia, ¿sí? Porque en especial el teletrabajo se extendía entre monotributistas, entre lo que llamaban trabajadores freelance, ¿sí? En muchos sectores, por ejemplo, de telecomunicaciones, en periodismo, en diseño, etcétera, en donde el teletrabajo aparece como un elemento bastante difundido, ¿sí? de, eh, como una forma de precarización laboral eh, en varios de estos sectores. Además, y otro elemento que me parece importante que señala Marina, el teletrabajo no solamente, porque el trabajo a domicilio no solamente aparece en estas formas en donde el trabajador realiza toda su tarea desde su casa, sino también en algunas profesiones que los trabajadores hacen trabajo desde sus casas, ¿sí? Pero eso aparece encubierto o invisibilizado y no se trata más que de horas extras no reconocidas, ¿sí? Los docentes, digamos, muchos trabajos de oficina, que, bueno, uno cumple un horario en la oficina, pero después llega a su casa y tiene que responder algún mail, responder algún mensaje de WhatsApp, bueno, corregir, preparar clases, etcétera. Todo eso es parte del trabajo, obviamente no reconocido, pero que también constituye una forma de trabajo domiciliario. A partir de la pandemia, obviamente, el teletrabajo se expandió de una forma exponencial, y los trabajadores que antes no trabajaban desde su casa empezaron a conocer algunas de las desventajas del teletrabajo. Obviamente, el trabajo en el domicilio se suele vender como, bueno, algo que permite manejar mejor los tiempos, ¿sí? Etcétera, 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 pero tiene muchas desventajas en las cuales Marina va señalando, las principales, que tiene que ver con que hay una jornada laboral ilimitada, ¿sí? Que cuesta imponer, digamos, un horario de inicio y un horario sobre todo de finalización, porque, bueno, el trabajo no termina nunca, ¿sí? Siempre hay una mayor demanda y siempre hay algo más para hacer y una llamada más para contestar, un mensaje de WhatsApp, un mail para responder, y por lo tanto la jornada se estira y se estira eternamente y no se distingue la jornada de trabajo del tiempo libre, ¿sí? Prácticamente. Hay un problema también con la superposición entre el espacio del hogar y el espacio de trabajo. Y esto genera sobre todo un problema porque a partir de tener que trabajar en nuestras casas, no todos contamos con espacios separados para dedicarle al trabajo. Y por lo tanto, bueno, ahí se iban superponiendo y se iban apareciendo problemas, digamos, que tenían que ver con el espacio. En relación a eso, bueno, ahora aparecen también dos problemas. Uno, tema del costeo de las herramientas de trabajo y todo el equipamiento necesario para llevar adelante el teletrabajo, desde la computadora, el personal, la conexión a internet, etcétera, etcétera, digamos, hasta, bueno, mobiliario ergonométrico, una silla adecuada, un escritorio, ¿sí? Bueno, todo eso, no todos contaban con ese tipo de equipamiento, y vamos a ver, no siempre las empresas, en general las empresas, las patronales, no otorgaban ese equipamiento para que los trabajadores pudieran tener condiciones adecuadas para llevar adelante el teletrabajo. Y
Otro elemento asociado muy importante tiene que ver con cómo hay una simultaneidad de tareas laborales y tareas del cuidado del hogar. ¿Sí? Es decir, cómo el teletrabajo hace que se vayan también superponiendo todas las tareas que tienen que ver con el cuidado del hogar, de la familia, de los hijos, etcétera, y las tareas laborales, que sea difícil separarlo. Y eso es algo que afecta principalmente a las mujeres, ¿sí? Se sabe que, bueno, el trabajo a domicilio, Marina lo desarrolla muy bien, se está, digamos, sobre todo ocupado por mujeres y ha generado muchísimos problemas, y esto tiene que ver con sobre todo el problema del patriarcado, de cómo las mujeres asumen la mayoría de las tareas de cuidado y del trabajo en el hogar, y cómo, digamos, especialmente las mujeres durante la pandemia sintieron mayor agotamiento. Eso es algo que se ha demostrado, digamos, a través de varias encuestas y estudios que se hicieron, cómo las mujeres sintieron mayor agotamiento durante la pandemia porque recaía sobre ellas la mayor parte de estas tareas, y obviamente eso se le sumaba el teletrabajo, y sí, en el caso de que tuvieran también hijos a cargo, bueno, tener que cuidar a los chicos todo el día, ver que hagan las clases virtuales, etcétera, etcétera. Y es bastante interesante, por ejemplo, en el Estado se hizo una encuesta en donde se mostraba que la mayor parte del teletrabajo lo hacían las mujeres, es decir, que la mayor cantidad de teletrabajadores eran mujeres. Sí, lo cual muestra cómo efectivamente, digamos, las mujeres que se quedaban, o sea, había la posibilidad en la familia de que uno hiciera trabajo presencial y el otro se quedara haciendo el trabajo desde su casa, eran las mujeres las que se quedaban en la casa porque también se ocupaban del resto de las tareas que tenían en el hogar. La expansión del teletrabajo durante la pandemia, y esto quería desarrollar un poco más, generó varios conflictos, ¿sí? Bueno, yo que particularmente me dedico a ver el tema de conflictividad laboral, eh, lo que se pudo observar es que a partir de la implementación y sobre todo la extensión del teletrabajo por la pandemia, se pudieron observar tres tipos de conflictos, digamos. ¿Sí? Uno, y el primero que apareció, tuvo que ver con la imposición del teletrabajo por parte de los trabajadores, es decir, trabajadores que pedían no asistir a sus lugares de trabajo. Recordemos que al inicio de la pandemia, ¿sí? Cuando aparecieron los primeros casos en la Argentina, en un principio, además a las pocas semanas, se le dio licencia para poder ausentarse del trabajo, no tener que ir de forma presencial, a los grupos de riesgo, a quienes pertenecían a grupos de riesgo, a los mayores de 60 años y embarazadas. Ellos tenían licencia y el resto estaba obligado a ir a trabajar, mientras el gobierno planteaba que, bueno, el que podía no ir a trabajar, que se quedara en su casa, pero obviamente sin licencia esto no podía cumplirse. Entonces aparecen las primeras protestas, los primeros conflictos por no asistir al trabajo, ¿sí? Porque se efectivice una cuarentena, al menos en esos sectores. ¿Sí? En varios sectores hubo protestas, por ejemplo, en metalúrgicos en Tierra del Fuego y en otros sectores, pero algunos de ellos tenían que ver con poder tener la posibilidad de realizar el teletrabajo. ¿Sí? Por ejemplo, en el INTI, en centros comerciales que se haga venta online, etc. Entonces aparecieron los primeros reclamos por imponer el teletrabajo como una demanda de los trabajadores. En una segunda instancia, una vez que, bueno, ya se declara el ASPO y, digamos, se declara entonces la cuarentena generalizada, y se obliga a muchos de los trabajadores a trabajar desde sus casas, aparecen los primeros reclamos por la reglamentación del teletrabajo, que en realidad, y lamentablemente, fueron bastante acotados. Digo lamentablemente porque no todos
los sectores sindicales cuyos trabajadores tenían que trabajar desde sus casas, levantaron este tipo de reclamos, o algunos lo hicieron muy tardíamente, ¿sí? Por ejemplo, algunos sectores de docentes universitarios en donde, digamos, había algunos sectores que se oponían a pedir una reglamentación porque, bueno, se oponían al trabajo virtual, etcétera. Entonces, bueno, eso traía algunos problemas a la hora de reclamar. Pero sí hubo sectores que consiguieron una reglamentación para el trabajo a domicilio, como trabajadores judiciales y trabajadores bancarios, ¿sí? Que obtuvieron un acuerdo paritario que reglamentaba el teletrabajo en esos sectores, ¿sí? Y un tercer tipo de conflictos que aparecieron en relación al teletrabajo tiene que ver con el reclamo de bonos para costear los equipamientos, costear las herramientas de trabajo, digamos que estaba saliendo del bolsillo de los trabajadores. Ahí es interesante algunos datos de que solamente el 29% de las empresas dio algún tipo de reconocimiento de los gastos por teletrabajo. ¿Sí? La mayoría, es decir, la gran mayoría de las empresas no dio ningún tipo de compensación por gastos que obviamente todos los trabajadores que trabajan en sus casas tenían, ¿sí? Desde equipamiento, muchos tuvieron que comprar computadoras, celulares mejores, o arreglar sus computadoras, o cambiar la conexión de internet y tener una mejor conexión a internet, digamos, o comprarse sillas ergonométricas. Es decir, hay muchos gastos en relación a esto que tuvieron que salir del bolsillo del trabajador. Y fueron muy pocas las empresas que le dieron a los trabajadores algún tipo de compensación por esos gastos, ¿sí? De hecho, bueno, hay muchas también encuestas que muestran que la mayoría de los trabajadores tuvo que usar equipamiento propio sin ningún tipo de reconocimiento, más o menos el 80%. Bueno, hubo algunos sectores que consiguieron algunos bonos, por ejemplo, los docentes universitarios en Luján, los judiciales, ¿sí? Los bancarios, algo, pero en general los gastos por teletrabajo no se reconocieron, y ahí es importante señalar que la ley de teletrabajo que se sancionó no, digamos, logró dar respuesta a ninguno de los problemas que aparecieron en pandemia y que se generalizaron en pandemia, que son los que estuve relatando, porque su implementación recién se va a realizar a los 6 meses de declarar el fin de el ASPO. Por lo tanto, no llegaba a cubrir todos los gastos, todos los problemas que existieron por teletrabajo digamos, en el momento de la pandemia. Así que me parece que teniendo en vista este panorama y que efectivamente el teletrabajo aparece como un problema de los trabajadores, sobre todo al momento de la pandemia, el libro de Marina Cabat viene a responder una pregunta, digamos, y a intervenir en debates que sean en torno a un problema, que es el teletrabajo, que tiene mucha vigencia, mucha actualidad, y sobre todo que preocupa sobre todo a la mayoría de los trabajadores que hoy nos encontramos en esa situación. Ahora le doy entonces la palabra a Marina. Bien, gracias Yanina, gracias también por mi parte a Silvia y a toda la organización de esta Feria del Libro de Salta. Por supuesto esperamos poder estar en presencia próximos años, próximas ediciones. De todo esto que planteaba Yanina, algo que me parece importante resaltar para iniciar mi charla, la parte mía de la presentación de mi exposición, es cuál fue el objetivo del libro y cuál es su utilidad hoy. ¿Sí? El objetivo del libro fue tomar un emergente, una pregunta, un debates que estaban no solo académicos, sino que estaban a nivel social muy, muy vigentes, y tratar de aportar esos debates a partir también de profundizar y de entender una serie de situaciones
y un punto en el que nos encontramos en el recorrido, en un largo recorrido histórico, en tanto desarrollo de las fuerzas productivas, desarrollo de los procesos de trabajo y sus transformaciones, como también desarrollo de las luchas obreras y desarrollo, historia de la legislación laboral y en qué instancia nos vemos en torno a todo lo que aparecen como grandes oleadas de avances de legislación social y laboral y retroceso, momentos de flexibilidad laboral. Y en ese punto, ¿qué panorama se abre con cierta expansión del teletrabajo en el contexto de la pandemia y qué posibilidades de que esta situación no tan generalizada, pero crezca en la pospandemia y cuál es la situación de los trabajadores del sector o por qué se debería luchar? Y en ese punto es que en este último punto de cuál es la situación de los trabajadores del sector, de los teletrabajadores y cuáles son las luchas, a dónde debe aportar la legislación, es donde el aspecto histórico que yo introduzco es relevante. ¿Por qué? Porque si uno lo piensa, el teletrabajo es una nueva forma, una nueva modalidad de trabajo a domicilio, de un trabajo que está fuera de las dependencias del mismo empleador y en cambio en el ámbito doméstico del empleado, del trabajador. Ahora, es una nueva modalidad, con una nueva herramienta, con nuevas máquinas, asociados a un nuevo sector que hasta ahora no era el que más se desarrollaba de esta manera. O sea, en vez de confección, estamos en el mundo de los servicios. Ahora, el hecho de que el teletrabajo sea una nueva modalidad dentro del trabajo domiciliario, lo que hace es que los trabajadores no están empezando esta historia de cero en torno a problemas, dificultades y desafíos de la organización, problemas y dificultades y distintas posibilidades de reglamentar esta forma de trabajo, ¿sí? Que no se parte de cero, porque precisamente en la Argentina a esta altura hay más de un siglo de luchas y de normativas en torno a la reglamentación del trabajo a domicilio. Y en ese sentido, hay ciertos aprendizajes que surgen de la historia en torno a qué normativas funcionaron, cuáles no, o cuáles funcionaron un tiempo y cuando se dejó de fiscalizar, esa normativa cayó en desuso y dejó de ser útil porque una norma que no se vigila, que no se controla, no sirve, ¿sí? Doy un ejemplo. Esto iba a comentarlo más hacia el final, pero me parece importante para que se entienda la relevancia de estudiar los problemas desde una perspectiva histórica. El trabajo a domicilio está reglamentado en la Argentina desde muy temprano, desde la segunda década del siglo XX. Ahora, tuvo momentos que esa reglamentación se cumplió y momentos en que no, ¿sí? Los trabajadores a domicilio, costureros, zapateros, tenían los mismos problemas organizativos que pueden tener hoy un teletrabajador. O sea, cómo organizar un colectivo obrero que trabaja disperso, que no se ve, algunos de ellos que no se conocen, cómo controlar el cumplimiento de la normativa laboral en la casa de cada trabajador. ¿Qué pasa cuando hay intermediarios entre ese trabajador y la patronal dadora de trabajo? ¿Quién es responsable final por el trabajo que se encarga y por todas las condiciones laborales de esos trabajadores? ¿Sí? Y en última instancia, ¿cómo y cuándo se pueden cumplir las normativas? Estos mismos desafíos estuvieron en el trabajo a domicilio y hubo momentos en que con avances de las luchas, con distintos procesos históricos, se logró mejorar las condiciones laborales y otros momentos en que no. Por ejemplo, hoy, aunque mucha gente parezca desconocerlo, entre ellos el Ministerio de Trabajo, la ley de trabajo a domicilio sigue vigente. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, solo hay 54 trabajadores domiciliarios registrados. El resto de los trabajadores domiciliarios están en negro. Entonces, de nada nos sirve una ley de trabajo a domicilio si no se controla
eso. Este mismo problema es lo que uno ve como una de las principales deficiencias de la ley de trabajo, de teletrabajo, que se sancionó el año pasado. La primera fue la que ya señaló Yanina, que yo discutí en el libro. Sacan a las apuradas una ley de teletrabajo porque dicen para responder a la emergencia, pero la misma ley dice, pero no se va a aplicar mientras que haya pandemia en el ASPO. Entonces, te digo que estoy apurada, pero en realidad después la ley no sirve para ahora, para la emergencia. Y en el medio saca una ley que está destinada a ser letra muerta porque ni siquiera crea un organismo de fiscalización. Y entonces está condenada a que se repita lo que estamos viendo hoy en el trabajo a domicilio, porque desde mediados de los 70 para acá, en la andanada de flexibilización laboral, una de las cosas que pasó fue que se disolvieron los organismos estatales que debían fiscalizar el cumplimiento de esas leyes. Con lo cual, uno de los problemas que aparece ahí es este tema de cuáles son las condiciones laborales y cómo se las regula. Entonces, yo introducí este problema para plantear, bueno, es importante esta perspectiva histórica. Es importante esta perspectiva histórica para entender de qué hablamos. Lo cierto es que el trabajo domiciliario, ¿sí?, estuvo presente desde los inicios del capitalismo, desde los inicios de la revolución industrial. Uno de los aspectos quizás menos difundidos, ¿sí?, a nivel de manuales escolares de la revolución industrial, es que uno de sus aspectos es el desarrollo industrial en zonas rurales cercanas a espacios urbanos. Y en esos espacios se desarrollaba algo que se llamó el Verlag System, o Putting Out System, donde el industrial daba los instrumentos de trabajo en distintos hogares rurales y luego pasaba a retirar la mercadería ya realizada. En esta etapa era un trabajo bastante artesanal, ¿sí? Luego, con el crecimiento de las grandes fábricas, todo tendió a concentrarse en las fábricas y el trabajo a domicilio subsistió, pero ya más en las cercanías a esas fábricas, como un patio trasero de las fábricas, como barrios obreros que realizaban producciones complementarias a las fábricas en los hogares, muchas veces las mujeres, con algún tipo de costura, con algunos procedimientos menores que se desplegaban dispersos en los hogares obreros. ¿Qué pasó? Muchas veces, siempre uno de los motivos centrales para esta dispersión de por qué no concentrar en la fábrica era buscar abaratar costos laborales. El empresario se ahorra el edificio, se ahorra la luz, la calefacción, y al tener los obreros dispersos, salarios más bajos, más difícil que le impongan un límite a la jornada de trabajo, y entonces ahí crece el trabajo a domicilio. ¿Qué ocurre? Muchas veces el trabajo a domicilio es útil al empresario mientras los trabajadores estén desorganizados. Cuando los trabajadores empiezan a organizarse y empiezan a reclamar en el trabajo a domicilio las mismas condiciones que en la fábrica, y ahí quizás no me conviene tanto, pues si le pago el mismo salario, le pago la misma jubilación, le pago horas extras, y encima tengo que andar transportando la mercadería de la fábrica a la casa de la gente, y a veces puede haber alguna demora, algún problema logístico en el medio, y en ese caso vuelvo a concentrar la producción. Por ejemplo, eso pasa en la Argentina en la década del 40, 50, y es una tendencia a nivel mundial, donde en algunos casos la lucha de los obreros generó una legislación laboral y condiciones laborales iguales a la de la fábrica. Mis abuelos eran costureros y los dos se jubilaron trabajando desde su casa. Hoy alguien que trabaja desde su casa no se jubila porque trabaja en negro, porque salvo estos 54 obreros que aparecen registrados como trabajadores a domicilio, el resto están todos en negro. Ese dato nos costó 2 años conseguirlo, porque el gobierno no daba la información que quería dar, la información de cuántos trabajadores había registrados. Después de muchos reclamos conseguimos este dato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los obreros se organizan, consiguen esta normativa, muchas veces el trabajo tiende a concentrarse en las grandes fábricas y disminuye el trabajo a domicilio. Pero, como pasa sobre todo
a partir de mediados de los 70, donde los sindicatos se debilita el control estatal, hay más desempleo, entonces la gente toma el trabajo que puede, ahí avanza la flexibilidad laboral, ¿sí? Y en todos los terrenos de la normativa laboral y también en lo que es el trabajo a domicilio. Y ahí otra vez aparece esta posibilidad de extremar más aún la flexibilidad laboral por el trabajo domiciliario. ¿Sí? El teletrabajo, o sea, el trabajo domiciliario vinculado al sector de servicios realizado por computadora, que eso es básicamente el teletrabajo, se expande ya en un contexto marcado a nivel mundial por esta oleada flexibilizatoria, donde la flexibilidad laboral que fue desarrollándose desde mediados de los 70 sigue expandiéndose. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la normativa laboral? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Y suele ocurrir que los empresarios aprovechan, siempre que hay una nueva rama productiva, siempre aprovechan el vacío legal, ¿sí? Y en ese vacío legal actúan sin reglamentación. Es lo que pasa también hoy con los trabajos de plataforma, tipo Rappi, ¿sí? U otros trabajos que tienen eso. Lo primero que aparece es, esto es nuevo, es distinto, no corre ninguna de las viejas leyes y yo trabajo en el vacío legal. Eso es lo que van a aprovechar los empresarios. Al mismo tiempo, aparece la idea de que si trabajas desde tu casa, con tu herramienta, con tu computadora, con tu bicicleta, si sos un delivery, bueno, ahí no sos mi empleado, sos un socio. ¿Sí? Otra vez, un elemento que ya estaba en el trabajo a domicilio. Si uno toma la legislación argentina, hay distintos momentos de avances y retrocesos de la legislación laboral, que muchas veces esos avances y retrocesos se ven marcados no solo en las leyes y en los convenios, sino también en la jurisprudencia. Por ejemplo, la década del 60, que toda la primera mitad de la década del 60 es una década de retroceso en lo laboral, de retroceso en las condiciones laborales, en esa década hay muchas empresas que ganan juicio diciendo yo no tengo que cumplir ninguna ley porque el trabajador domiciliario es un socio, es un cuentapropista que no está en relación de dependencia conmigo. ¿Sí? Esto mismo que ahora se discute para un Uber, para un chico que trabaja en Rappi, para alguien que trabaja con su computadora desde su casa, en los 60 se discutía para una costurera o un zapatero. Ah, trabaja en su casa, tiene su máquina de coser. No, no es mi empleada, es una socia, está por su cuenta. ¿Sí? Si se lastimó un dedo, yo no soy responsable de ese accidente. ¿Sí? Y aparece esa batalla legal, y en eso, por ejemplo, en la década del 60 hay un retroceso. Luego, nuevos avances de las luchas obreras logran mejorar la situación. Entonces, todas estas disputas donde estamos metidos ahora no son nuevas, sino que están ancladas en ese proceso. Y también es interesante cómo se reproducen algunas de las viejas discusiones sobre el trabajo a domicilio vinculadas al empleo, en su momento era de mujeres y niños, o mujeres o personas con algún impedimento físico. Ya a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los empresarios que no querían ninguna normativa en torno al trabajo a domicilio, eh, decían que no había que reglamentarlo y que no había que eliminarlo, esta idea de concentrar el trabajo en las fábricas, no, había que dejar que la gente fuera libre de trabajar en sus domicilios, porque decían, porque hay muchas mujeres, hay muchos discapacitados, hay muchos niños, ancianos, que no podrían trabajar en fábricas. Y entonces, mejor que trabajen en el domicilio, que es mejor para la mujer. Y la idea es, y es una idea que la iglesia defendía mucho, que si la mujer tiene que trabajar, al menos que se quede en la casa, que no salga de la casa, que se quede en la casa. Y que ahí puede cuidar al mismo tiempo a los hijos. Entonces la idea de que el trabajo a domicilio es mejor para la mujer porque puede cuidar a los hijos.
Eso es muy llamativo, pues es lo que la Iglesia decía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero no era lo que las costureras decían, que llegaron a hacer huelgas para ir a trabajar a las fábricas, diciendo, yo prefiero estar en la fábrica, que me paguen el salario de la fábrica, trabajar de 8 a 17, trabajar un horario fijo y después irme de acá. ¿Sí? Y lo mismo muchas veces pasó con el teletrabajo, que muchas veces, y hoy eso igual ha sido muy puesto en cuestión por esto que comentaba Yanina, que la pandemia evidenció cómo la presión por cumplir en forma simultánea y en el mismo espacio las tareas de cuidado con las tareas laborales extradomésticas era una sobrecarga que dificulta el cumplimiento tanto de lo laboral como de las tareas de cuidado. Pero antes aparecía, si uno lee la bibliografía sobre teletrabajo antes de la pandemia, aparece toda esa bibliografía apologética, esa bibliografía que es esa sociología laboral patronal, ¿sí? Donde se cantan las loas a los beneficios que el teletrabajo puede traer a las mujeres y a los trabajadores en general, con la idea de la posibilidad de compatibilizar el ocio y el trabajo, las tareas domésticas y el tiempo familiar y el trabajo. Algo que ya cuando uno hurgaba un poquito por debajo de toda esa propaganda empresarial, encontraba otra cosa. Por ejemplo, encontraba que cuando en una empresa trataban de convertir una empresa que tenía oficinas, un trabajo en el sitio de la empresa, a teletrabajo, muchas veces la mayor resistencia venía o de personas mayores, o sea, personas más cercanas a jubilarse, pero también de mujeres, ¿sí? Y que al revés, los varones eran las personas que más les interesaba esa opción del teletrabajo. ¿Y por qué? Y precisamente porque vivimos en una sociedad patriarcal donde las tareas de cuidado recaen en mayor medida en las mujeres, el trabajar fuera del hogar para la mujer es una forma de ponerle un límite a esas tareas domésticas, a las demandas de las tareas domésticas, y también una vía de salir de un espacio que puede ser en ocasiones un espacio de encierro y hasta un espacio de violencia. Para las mujeres esa salir afuera era más importante que el trabajo, que ahorrarse el tiempo del viaje. Que en cambio los varones podrían en ocasiones ahorrarse el tiempo del viaje y el teletrabajo no ser tan pesado para ellos y presentar algunas ventajas. Entonces, ahí ¿qué aparece? Aparecen viejas discusiones. O sea, si hay problemas de cuidado, de cómo se cuidan a los jóvenes, a los menores, cómo se cuidan a los ancianos, ese cuidado tiene que recaer en forma individual en personas individuales o ese cuidado que atañe a la reproducción colectiva de lo social, a la reproducción de la misma sociedad. No debe ser tomado en forma colectiva también, ¿sí? Y en ese sentido, para los padres, la posibilidad de compatibilizar el empleo y las tareas de cuidado no tienen que estar dadas también por el desarrollo de una red de jardines maternales más amplios, licencias por maternidad más amplia, jornadas laborales acotadas sin sobrecarga con horas extras, una serie de cosas que permiten efectivamente compatibilizar la vida y el desarrollo profesional con roles sociales como el de padres y madres, que son roles sociales que no son solo para el individuo, que son roles sociales que permiten la reproducción entre generaciones de la sociedad, y entonces que es un problema que debe ser tomado en forma colectiva y no delegado, privatizado hacia el individuo y dentro del individuo hacia la mujer, que es la que en esta sociedad hasta el día de hoy carga con esas tareas y carga con todas esas presiones que hacen esta dificultad de
concentrarse, de realizar las tareas y que el tiempo resulte productivo porque no aparece interrumpido en cada momento, y a la vez con un desarrollo eh, humano de la infancia, donde el cuidado es un cuidado real, ¿sí? Están documentadas las cantidades de accidentes que se producen dentro del trabajo a domicilio, no solo de los trabajadores, sino de los menores que están en ese espacio laboral, porque el adulto que cuida, si está trabajando, no está poniendo la atención en el cuidado. Y en no solo en domicilios particulares, en talleres de confección, donde muchas veces el espacio viven niños, o ahora no he visto estadísticas, pero es evidente que tiene que ser un problema también. Un espacio familiar donde los padres están conectados a una computadora, la mirada sobre los niños, sobre los menores, no es la que debe hacer. Con lo cual, no hay que confundir lo que fue una solución para un contexto de emergencia completamente fuera del ordinario, como fue la pandemia, donde, bueno, debíamos trabajar y realizar las tareas de cuidado en el mismo espacio porque teníamos que contactarnos lo menos posible con otras personas para cuidarnos entre todos, con lo que es el ideal, ¿sí?, laboral fuera de esa coyuntura y donde el teletrabajo no es una solución para compatibilizar aspectos de cuidado familiar y, y del trabajo profesional, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que el teletrabajo no sea algo que pueda adaptarse en ciertos espacios. Hay distintos mecanismos y hay distintas facetas que pueden ser ventajosas para ciertos trabajadores, ¿sí? A ciertos trabajadores esto les amplia las posibilidades de empleo frente a poder emplearse no solo en su localidad, con los patrones de su localidad, sino poder concurrir a otros espacios. Obviamente esto que es una ventaja para los trabajadores es una ventaja para los empresarios que hacen competir trabajadores de distintos lugares. Lo vemos con la relocalización de call centers, ya no solo de localidades, sino de países a otros. Pero bueno, quería puntualizar mucho esta cuestión de que el teletrabajo puede funcionar en ciertos contextos para ciertos trabajos, etcétera, pero no con la idea de esa misma persona puede estar cuidando menores o ancianos al mismo tiempo. Necesitamos para ello otra red, ¿sí? Los menores necesitan otra atención y cada persona para su desarrollo personal laboral necesita la concentración y no eh, un tiempo poroso permanentemente donde uno cumple múltiples tareas todo el tiempo, ¿sí? Eso me parece que es uno de los elementos que es necesario tomar y que hasta ahora, de alguna manera, son parches que se le ponen a la situación. Por ejemplo, la idea de la ley de teletrabajo, la posibilidad de uno pactar horarios más flexibles. Pero el punto es, si yo sigo teniendo la responsabilidad exclusiva del cuidado de mis hijos, si no tengo vacantes en jardines maternales, digo jardines maternales, o no tengo acceso a una jornada completa en la escolaridad primaria, etcétera, por más que me ofrezcan una posibilidad de un horario fragmentado, mi jornada total, incluyendo lo laboral y lo doméstico, es una locura y es una sobrecarga que no se resuelve de ese modo. Entonces, la idea no tiene que ser ver cómo hacer para que las mujeres trabajen mientras cuidan, ¿sí? Tenemos que separar esas dos instancias y poner a debate eh, la división de trabajo entre ambos sexos y la responsabilidad colectiva en todo lo que son las tareas de cuidado, ¿sí? Eso es importante
y despejar esa ecuación. Entonces, cuando despejemos esa ecuación, quizás podamos sentarnos a discutir el teletrabajo en sí mismo, en sus ventajas y desventajas para quienes están allí empleados. ¿Sí? Quería comentar algunas cositas más en torno a la ley. No sé si con los tiempos o con la difusión, porque a veces estas charlas tienen más difusión a posteriori que en vivo. Cualquier cosa, Creo, si hay... Sí, disculpa, creo que tiene más difusión a posteriori. Igual tenemos gente que está mirando el vivo, pero podés tomarte 5 minutitos más porque tenemos próximamente otra presentación. perfecto. Igual, o Entonces, sea, me quedaría horas escuchándote y me encantaría leer este libro de una, porque realmente es súper entendible lo que estás diciendo. No se puede ejercer ambos trabajos a la vez, los de cuidado y los que tenemos regularmente. Las mujeres, estoy hablando, por supuesto. Me considero feminista y me parece que es un tema urgente a tratar esto, para todo el mundo, no solamente para las mujeres. Así que bien, entonces voy a hacer esto, voy a tomarme 5 minutitos para este cierre, para comentar un par de cositas más que quería plantear en torno a legislación y los desafíos que como trabajadores también tenemos por delante en función de eh, los posibles desarrollos de la legislación y de las prácticas laborales. Y cualquier cosa, mi idea es volver sobre la charla, o sea, visitar el sitio yo donde queda subida la charla, entiendo en la página acá de Cultura, y cualquier cosa, voy a dejar mi mail y si dejan comentarios o preguntas ahí, las respondo por escrito, que acá en vivo es difícil en el tiempo completarlo. Así que hago un cierre y cualquier cosa, si los que están en vivo quieren hacer preguntas o los que vean más tarde la charla, por los comentarios respondemos cualquier inquietud. No. Eh, en torno a la legislación y los problemas laborales, ya saliendo de la cuestión específica del feminismo y las luchas que tenemos ahí, como trabajadores hay una serie de problemas importantes, ¿sí? ¿Qué es? Obtener la reversibilidad del teletrabajo, la posibilidad de trabajar en oficina, que esto, la ley actual en la Argentina no lo permite realmente, o sea, lo permite solo para los trabajadores que trabajaban en presencial antes de que se les ofrezca teletrabajo. Y la reversibilidad está en la ley, pero al mismo tiempo está sujeta a que eso se cumpla o no, a condiciones de fuerza mayor. O sea, basta que el empresario diga no tengo espacio en las oficinas para que el teletrabajo hoy por hoy en la Argentina no sea reversible. Y ese es un problema. O sea, la legislación laboral más avanzada plantea la reversibilidad prácticamente absoluta del teletrabajo. Que el obrero tenga la opción de trabajar en un espacio de la empresa. Y después el otro problema, que no pasa tanto por la ley, pero pasa por los convenios laborales, ¿sí? Que es un problema, por ejemplo, en la ley francesa, que se la mencionó en muchos lados como maravillosa la ley francesa de teletrabajo, pero la ley francesa de teletrabajo dice 3 grandes cosas y deja todo el resto librado a la negociación colectiva. Y nuestra ley de teletrabajo es similar en ese punto. Legisla 2, 3 pavadas, pero después todo queda al arbitrio de las negociaciones colectivas. O sea, toda la letra chiquita queda vinculada a lo que la burocracia sindical, firme o no firme, cuando se sienta con la patronal. Y entonces ahí tenemos el núcleo gordiano por donde pasa gran parte de la flexibilidad laboral hoy en la Argentina, que es los convenios que se firman gremio tras gremio, sindicato tras sindicato, y que es algo mucho más difícil de abordar porque no es algo general, pero que uno ve que en cada gremio, salvo algunas excepciones, se firman una y otra vez convenios a la baja que implican una precariedad laboral muy amplia, una flexibilidad laboral muy amplia, y en ese sentido realmente
discutir el teletrabajo y formas laborales adecuadas y que no pase como pasó el año pasado, que las empresas que te tendrían que dar la silla, como Edesur, se la vendía en cuotas a los empleados. ¿Sí? Para que no pase eso, necesitamos un nuevo sindicalismo, un sindicalismo clasista, que pelee por salario y por todas las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, que pelee también, por ejemplo, que hablábamos recién, porque grandes empresas o el Estado tenga jardines maternales para los hijos de los trabajadores. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones que debemos discutir. Pero bueno, son cosas para ir pensando entre todos, ir trabajando entre todos, por eso abro esto de, tanto Yanina como yo, en los comentarios podemos responder lo que surja. Y bueno, de nuevo, agradecer muchísimo a Silvia y todo el equipo de trabajo, que sabemos que la parte logística también lleva su esfuerzo. Agradecer mucho a todo el equipo que está atrás de la Feria del Libro por brindarnos la oportunidad de discutir estos temas. Desde la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta, que somos los organizadores de la 11ª Feria del Libro en Salta, les agradecemos su presencia. Es muy grato escuchar sobre este debate, la presentación de este libro. Agradecidos a Ediciones R&R y bueno, nos veremos el año que viene, Dios mediante, ¿sí? Ojalá. Muy agradecidos, que tengan muy buenas tardes, Marina y Yanina. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes, hasta luego. Adiós.